comenzar la sesión del día de hoy, agradeciendo de antemano el tiempo que se toman para estar nuevamente con nosotros, con Fluke Networks. Por favor, ¿podrían confirmarme nuevamente vía la herramienta de chat que el audio es correcto, que todos me escuchan? Gracias a todos. Perfecto, parece que el audio es correcto. Vamos a arrancar la sesión. Nuevamente, gracias a todos. Tenemos gente desde México hasta Argentina conectados, de toda Latinoamérica. Del Caribe también tenemos a varias personas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a arrancar esta sesión del día de hoy y queremos tocar un tema un poco diferente a lo que usualmente platicamos con ustedes. Usualmente platicamos del tipo de pruebas que hacemos para redes eh, en ambientes controlados, en ambientes enterprise, en ambiente de un data center, en ambiente de planta externa tal vez, pero todo enfocado en otro escenario diferente a lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy queremos platicar un poquito hacia dónde va el escenario de las redes industriales, cuáles son los métodos de prueba que debemos de empezar a tomar como válidos para esta clase de redes industriales y en dónde están tanto las afectaciones como las oportunidades que tenemos en general todos los que trabajamos alrededor de estas redes industriales. Ayúdenme, por favor, antes de arrancar, vía la herramienta de chat, si me pueden compartir alguien que guste un poco de su experiencia que tengan trabajando, probando, instalando, diseñando redes industriales. ¿Cuáles han sido esos principales desafíos que han tenido? ¿Cuáles han sido esos principales problemas que han tenido en esta clase de ambientes? Si me ayudan vía la herramienta de chat, por favor. Gracias, Carlos. Tenemos aquí ya varios comentarios. Um, Efectivamente, vamos a platicar de esto, del tipo de pruebas que típicamente nos vamos a encontrar en el ambiente industrial. Nos platican, nos preguntan que se encuentran usualmente problemas de Next, problemas de interferencia, problemas de ruido en esa parte. Efectivamente, gracias Jesús Palacios. La interferencia electromagnética, pero también tenemos aquí un comentario interesante que nos dice la topología o la forma en cómo conectamos, cómo hacemos la arquitectura de las redes, que es un poco diferente a las redes tradicionales, a las redes enterprise que usualmente platicamos. Vamos hacia allá. Como siempre en todas nuestras sesiones, está habilitada la herramienta de chat por si tienen alguna pregunta. Con toda confianza la pueden hacer vía la herramienta de chat. Estaremos haciendo algunas pausas durante la sesión para tratar de responder a esas preguntas y al final de la sesión podemos abrir el micrófono para quien guste y poder escuchar todas y cada una de sus dudas. Perfecto, vamos a empezar. Esta parte nos obliga a la gente de marketing a ponerla, pero bueno, no queremos entrar a detalle en esta parte. ¿Quiénes somos y qué hacemos en Fluke Networks? Lo que queremos platicar hoy en día es hacia dónde vamos. Hay algunas personas que nos están comentando que a lo mejor hay algún problema con el audio. ¿Nos podrían, por favor, confirmar que sí nos escuchan todos de manera correcta? Gracias, gracias. Efectivamente, bueno, vamos a continuar. Aquí, si me dan un minuto, voy a poner aquí en el chat para todos que simplemente es que conecten el audio a través de la computadora. Listo. Una disculpa. Vamos a continuar.
¿De qué vamos a platicar? Hablaremos un poquito de un panorama general de cuál es este cableado Ethernet industrial, cuáles son los principales estándares que aplican en la industria y vamos a ver que son algunos estándares derivados de nuestros estándares de cableado típicos, pero que ahora están cambiando un poco para la parte de la red industrial. ¿Cuáles son esos problemas que típicamente nos encontramos en el entorno industrial? Lo más importante, cómo solucionarlos. ¿Cuáles son esas pruebas que tenemos típicamente que realizar para garantizar el desempeño de nuestro cableado, de nuestra infraestructura física? Y al final de la sesión platicaremos, como decíamos, un poquito acerca del troubleshooting, cómo solucionar problemas en nuestra infraestructura física, nuestro cableado, en esta clase de redes. Entonces, vamos para allá. Hablemos un poco del panorama general. Ayúdenme mediante la herramienta de chat. ¿Quién me puede compartir un poco de su experiencia? ¿Qué han escuchado? ¿Qué es la industria 4.0? Platíquenme, por favor. Si quieren, damos aquí unos minutos, no muchos, un par de minutos para platicar de la industria 4.0. ¿Qué les han dicho de la industria 4.0? ¿Qué han escuchado de la industria 4.0? Ok, aún nada. Por aquí nos dicen alguien el IoT. El IoT es interesante, ahorita lo vamos a tocar, es parte de la industria 4.0. Nos dice aquí Carlos que es la interconexión de máquinas a través de la red. La cuarta revolución industrial. Perfecto. Gracias. Tenemos muchos comentarios interesantes. Efectivamente. Bueno, ¿qué es la industria 4.0? En general, bueno, hagamos una pequeña recapitulación desde la industria 1.0 a la industria 4.0. La industria 1.0, la primera revolución industrial, ¿cuál fue? Cuando cambiamos de la energía hidráulica cuando nos fuimos a las máquinas de vapor. Cuando cambiamos esos sistemas al vapor. Ahí fue donde tuvimos la primera revolución industrial. El segundo gran cambio en la industria vino con la producción en serie, cuando se empezó a manejar toda la energía electromecánica. La tercera revolución industrial decimos que es al momento en que se integraron, pongámoslo así, circuitos impresos, chips, microprocesadores en la industria. Hoy en día hablamos de una industria 4.0 y esta industria 4.0 es ahora ya la transformación digital de estos medios de producción. Déjenme cambio de slide para que se entienda un poco mejor esta parte. ¿Hacia dónde vamos desde esta parte, desde la industria 1.0 a la industria 4.0? Y lo voy a poner en color rojo, lo voy a marcar. Desde la primera revolución industrial, hablamos cambiar al vapor, después fuimos con la parte electromecánica. La tercera fue, recapitulando, cuando hablamos de la electrónica, cuando se introdujeron los circuitos impresos, los chips, los microprocesadores. Hoy en día, la industria 4.0, y vean, ahora lo voy a marcar incluso en otro color, y lo voy a marcar en color amarillo, en color fluc, como debe de ser, es el uso de las redes. Esta industria 4.0 es estas redes, pero estas redes, ¿cómo o hacia dónde vamos con estas redes? Es muy sencillo tratar de entender esta parte. Estas redes es ahora
cómo convergen todas nuestras tecnologías, todas nuestras topologías de red bajo una misma infraestructura física. Y les decía, uno de los comentarios que tuvimos de Industria 4.0 nos dijeron el IoT. El IoT, el Internet de las cosas, el Internet de todo, es parte de este entorno de red en la Industria 4.0. La Industria 4.0 en general es cómo convergen todas nuestras tecnologías bajo una misma infraestructura física, bajo una misma infraestructura de red. Pongamos un ejemplo. Hoy en día hablamos desde tener en la industria los robots, el Internet de las cosas, el IoT, el Internet de todo, pero también es tener inteligencia artificial, la parte de nuestros servicios basados también en la nube, tener realidad aumentada dentro de la industria, y esto puede sonar. Hay gente que tal vez nos diga, esto está muy alejado de la realidad, no sé qué película del futuro ustedes vieron. La realidad es que no, la realidad es que esto ya es parte de lo que hacemos hoy en día. Y déjenme platicarles un ejemplo rápido. En esta parte de realidad aumentada, un operador de una línea de producción en una industria automotriz, en una armadora de autos, que tiene sus gafas, tiene sus lentes, y mediante esas gafas que están conectadas a la red de toda esta infraestructura, le están mandando información al operador de cómo es que debe de ensamblar ciertas piezas, de cuántas piezas lleva ensambladas en su horario, en su jornada laboral, de cuántas piezas le hacen falta para llegar a ese número, a su objetivo del día de piezas ensambladas. Le están mandando los instructivos de cómo deberían de ensamblar, de cómo deberían de regresar las piezas. Si hay un tema o hay un problema en la producción, mediante esas gafas le están enviando información, pero al mismo tiempo también están recolectando información de todo lo que está viendo el operador en esta infraestructura. Esto es real y esto ya funciona en muchas empresas hoy en día. La parte de la inteligencia artificial, la misma manera. ¿Cómo introducimos ahora la inteligencia artificial dentro de este entorno de red que al final del día va hacia mejorar la producción en en nuestras plantas, en nuestras armadoras, en nuestras líneas de producción, en el piso de producción? Entonces, cómo convergen toda esta infraestructura es parte de lo que conocemos como Industria 4.0. Y por eso la parte importante es cómo va a unirse esta parte industrial con nuestros servicios basados en la nube cuando se juntan, cuando convergen con las aplicaciones que tenemos en un ambiente enterprise, y ahora tenemos que dentro de toda esta gran infraestructura tenemos servicios, obviamente en la línea de producción, PLCs, automatización, seguridad, voz, datos, audio, video, señalización. Vamos, todas estas aplicaciones convergen dentro de la misma infraestructura. Esto es parte de lo que conocemos ahora sí como Industria 4.0. Es cómo estas redes van a converger todas estas aplicaciones en una sola infraestructura. Por eso decíamos, la Industria 4.0 se da con las redes, con las redes. Ese es el tema interesante de Industria 4.0. Y ahora sí, visto desde este escenario, toda esta tecnología que tenemos, al momento de trabajar junto, va a tener un gran impacto. Y el impacto es que va a cambiar la manera en cómo hacemos los negocios. Todos. ¿Cómo hacemos el negocio? Todos. Desde la gente que está en la línea de producción, la forma en cómo vamos a vender, la forma en cómo estamos comprando, la forma en cómo nos comunicamos hacia los demás, la forma en cómo compartimos información,
y sin ir tan alejados de la realidad. Muchos de ustedes son usuarios de nuestros equipos certificadores de cableado, de nuestros equipos DCX 5000, DCX 8000, Certifiber, Optifiber, de la plataforma Versip. Y muchos de ustedes están usando Linkware Live, nuestro servicio basado en la nube, para compartir información entre su mismo equipo de trabajo, para compartir información de resultados, para sincronizar sus máquinas de manera remota. Eso es parte de lo que es esta cuarta revolución industrial. Es parte de cómo impacta esta tecnología en nuestro día a día, en nuestra vida. Eso es parte de la industria 4.0. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera en cómo trabajamos y dentro de esto es la parte importante, bueno, tendremos que capacitarnos, tendremos que tomar mucha información para poder ser parte de esta cuarta revolución industrial. De lo contrario, nos quedaremos atrás y bueno, algunas de nuestras empresas tal vez, si no damos ese brinco tecnológico, tal vez tiendan al fracaso. Entonces, vamos para allá. No queremos espantar a nadie, queremos platicar un poquito más de tecnología. Número uno, entonces, ¿cuáles son esos principales problemas que nos encontramos en la infraestructura física, en el cableado, que es la parte relevante de esta charla, en este ambiente industrial? Y algo importante que quiero marcarlo aquí. Prácticamente el 50% de los problemas que nos encontramos en la industria se debe al cableado. Y ojo, no quiero decir que con esto el cableado esté mal. No, déjenme tratar de explicar esto. Dentro de este 50% de los problemas que se deben al cableado, nos encontramos que el 20% es problemas de cable, 20% problemas de conectores, tal vez el otro 10% puede ser distancias, porque nos encontramos distancias mucho más largas a las que nos encontramos en un ambiente enterprise. La cantidad de conectores, tenemos tecnologías o topologías diferentes, arquitecturas donde tenemos una gran cantidad de conectores. Vean el 20% que también aparece por acá, que es ruido, interferencia electromagnética. Al principio de la sesión preguntaba, y varios de ustedes me contestaron que el tema era next, o ruido, o interferencia. Es esta parte. El otro 20% puede ser ya capa 2 hacia arriba, configuración de dispositivos. Pero vean, dentro de este 50% que nos referimos al cableado, número uno, para los cables terminados en campo. Para los cables terminados en campo, y lo voy a marcar ahora en color azul, primero, mapa de cableado incorrecto, esto es, los estamos terminando de una manera incorrecta. Destrenzado de los cables, desentorchado. Eso causa mucho ruido, mucha interferencia. Y en la industria es crítico. El otro tema viene con cableados blindados, FUTP, SUTP, FFTP, SFTP, cualquier combinación de cableado blindado que ustedes quieran. Que la integridad del blindaje, el blindaje no es el correcto en toda la trayectoria. Malas conexiones o conexiones sueltas. Estas conexiones sueltas o conexiones flojas típicamente se dan por la vibración que pueda haber en los pisos de producción, por la vibración de los mismos motores, de las mismas máquinas. Estas llegan a dañar esas conexiones y podemos tener conexiones sueltas o conexiones flojas, perdón la expresión. Mismo caso si tenemos cables predeterminados de fábrica, que durante la instalación los dañemos, o malas conexiones o conexiones sueltas debido a lo que platicamos. Ahora vean esta parte importante, a lo que nos referimos con las malas conexiones o las conexiones sueltas es, número uno, dijimos, por la vibración que se tiene, número dos, por los ambientes agresivos que tenemos. Humedad, sulfatación, se van a oxidar tal vez nuestros conectores, tenemos que poner otra clase de conectores. Y
esta susceptibilidad que tenemos al ruido o a la interferencia electromagnética. Entonces, visto desde este escenario, si hablamos de cable, tenemos un reto muy interesante. Número uno, instalar otro cable, cambiar de cable, nos puede tomar tal vez minutos o tal vez horas. Hay algunos lugares donde nos toma hasta días poder cambiar un cable dañado, un conector dañado. Número dos, tener un cable que funcione o trabajar un cable que funcione puede ser un problema en la industria si no tenemos las herramientas adecuadas como validarlo. Número 3, ¿tenemos los conectores apropiados? Esto es, en la industria podemos tener conectores del tipo RJ45, pero muchos conectores también son conectores que se les conoce M12, es un conector especial. Ahorita, para los que no lo conocen, ahorita lo vamos a ver. Las distancias de los cables, ahorita por ahí me preguntaban de los 90 metros. En la industria tenemos conexiones de mucho mayor distancia, más de 90 metros, 120, 150, 180 metros, y son enlaces que están funcionando. Canalizarlo, tenderlo en el piso, llevarlo entre máquinas, puede ser muy complejo. Y lo más importante, y lo voy a marcar ahora hasta abajo, cuando nosotros validamos físicamente esos conectores, muchas veces los cables estaban correctos. Por lo tanto, fue perder tiempo y perder dinero. Y mucho dinero. ¿Por qué? Porque en la industria un paro en una línea de producción es crítico. Se pierden muchos, muchos dólares al momento de que yo tengo un paro en una línea de producción. Y el cable tal vez estaba funcionando de manera correcta. Simplemente, tal vez era un problema de una mala terminación o una conexión suelta que pude haber previsto para evitar este problema. Ok, entonces, visto desde este escenario, ¿qué es lo que tenemos que cambiar nosotros o qué es lo que tenemos que probar para poder garantizar el desempeño de esas aplicaciones? Número uno, volver a mencionar para nosotros cuáles son nuestros diferentes parámetros de pruebas que manejamos en Fluke Networks. Número uno, verificación. Número dos, calificación. Y número tres, certificación del cableado. La verificación es muy sencillo. Simplemente vamos a validar que el enlace cumpla con los requisitos básicos de continuidad y mapa de cableado para la parte de cobre. En la parte de fibra, que la continuidad, que la limpieza de los conectores sea la correcta. Y esto lo mencionamos porque, si recuerdan, decíamos, el primer problema de estos cables era mapa de cableado incorrecto, terminaciones incorrectas. Número dos, la calificación de los cables. La calificación nosotros decimos que es hacer pruebas a nivel aplicación, a nivel velocidad a los cables. ¿Será que este cable me va a soportar la aplicación que yo necesito? ¿La velocidad que yo necesito? Y número tres, que es el parámetro más alto de pruebas, que es de lo que queremos platicar un poco más, que es la certificación del cableado. Y ahora sí, saber si este cable cumple con los niveles que yo necesito para soportar diferentes tecnologías, diferentes aplicaciones. Y aquí les ofrezco una disculpa para los que han estado en varios seminarios con nosotros, pero no nos cansaremos de repetir esto, de la importancia del certificar. ¿Por qué certificamos? Certificamos, muy sencillo, para garantizar que esta infraestructura física está bien diseñada, bien instalada y que va a soportar esas tecnologías que yo necesito. Voy a certificar porque yo quiero tener una infraestructura confiable, yo quiero tener una red confiable. La experiencia nos dice que una red certificada siempre va a presentar menores problemas que una red que no fue certificada. Entonces, es muy importante. Certificamos para
garantizar la inversión, en palabras muy sencillas. Y en la industria esto es crítico, garantizar la inversión. Repito, un paro en una línea de producción es muy costoso. Son muchos dólares los que se pierden en un paro en una línea de producción. Ahora sí, ¿por qué certificamos? Ya lo platicamos. Este es un ejemplo, lo vamos a ver al final. Cableado industrial. ¿Hacia dónde vamos? Existen dos estándares de cableado industrial sobre el cual básicamente se está desarrollando toda esta tecnología y es el estándar de la TIA 1005 y el estándar de la ISO-IEC 11801-3. El 11801 es el que típicamente conocemos también, es donde está gran parte también de la TIA 568 y todo ello. El estándar americano TIA 1005 y el estándar global, el estándar mundial de la ISO-IEC 11801-3. ¿Qué nos dicen estos dos estándares y por qué es importante mencionarlos? Número uno, hablemos de estos protocolos industriales que nos encontramos en el mercado, que nos encontramos allá afuera en el día a día. Y tenemos que aproximadamente un 50% son redes Ethernet. Les llamamos Ethernet industrial. Ethernet industrial. Y tenemos redes todavía por ahí operando con redes que conocemos como Profinet. Podemos tener otra clase de redes Ethernet, Ethercat, Ethernet, pero hablamos de Ethernet. Al final del día, es cableado Ethernet en diferentes tecnologías. Y hacia allá va toda la tendencia. Esto es, Ethernet IP es hoy en día la parte dominante y todo va hacia allá. Todo va a que todas las redes sean Ethernet. La parte importante viene entender la diferencia que tenemos típicamente entre el estándar de cableado que conocemos muchos de nosotros, que es el TIA 568, que es el de cableado Enterprise, cuando lo vemos, el TIA 568 que ahora marco, contra el estándar 1005. El 1005 nos habla de cableado industrial, aplicaciones industriales. Número uno, y la más de los más importantes, es el tipo de conectores. Teníamos un conector M12 de 2 pares. Hoy en día tenemos ya liberado un conector M12 de 4 pares, esto es de 8 hilos. En la parte industrial es válido, es permitido poder tener 4 o hasta 6 conectores. Se vale, es parte del estándar. Dentro de ese estándar también se introduce ahora un cople o un adaptador, como los conocemos en fibra óptica, de la misma manera para cableados de cobre. Tenemos unas clasificaciones para ambientes agresivos. Ahorita lo vamos a platicar. Estas clasificaciones, ¿cuáles son? Y es de humedad, vibración, interferencia electromagnética. Y la otra es las arquitecturas, las topologías sobre las cuales nos basamos. Número uno, entender. Ethernet industrial es similar al Ethernet tradicional que conocemos. La respuesta es sí. Vamos a utilizar un cable de 4 pares. Podemos utilizar conectores RJ45 también. Entonces, es muy parecido en esa parte. En donde es también un poco diferente al Ethernet tradicional. Decíamos, número uno, el tipo de conectores, el conector M12. Para quien no lo conocía, aquí les pongo unas imágenes de los conectores M12 y los adaptadores que necesitamos para probar en su momento. Podemos tener cable desde 2 pares, 4 pares, diferentes protocolos. Ahora, entender en dónde viene también el otro punto
fino, el otro punto interesante cuando hablamos del estándar TIA 1005, y son las clasificaciones que le damos a este medio ambiente en donde van a estar. Y hablemoslo uno a uno, lo voy a tratar de marcar en color verde para que sea más fácil de entender para todos ustedes. Número uno, la M a qué se refiere? A condiciones mecánicas, la parte de la vibración que van a tener las máquinas, los motores. Número dos, la parte de ingreso, contra polvo, agua. Número tres, la parte climática, temperatura, humedad. Estamos en condiciones de temperatura muy agresivas y por lo tanto son ambientes húmedos la mayoría de estos escenarios. Y la cuarta, que nos referimos a la letra E, es de electromagnético. El ruido, la interferencia electromagnética que vamos a tener aquí. En un ambiente enterprise, en un ambiente de oficinas, obviamente estamos en un ambiente controlado. En la parte industrial, entre más avanzamos, tenemos la clasificación 1, 2 y 3. El 3 es el ambiente más agresivo que vamos a poder llegar a tener. Y ahora, el secreto de esto es entender en dónde estamos trabajando y en dónde estamos probando. Puede haber diferentes combinaciones de estos escenarios, de estas características. Puede haber 2-2-1-2, puede haber 2-3-3-1, puede haber ambientes muy agresivos que tal vez sean 3-3-3, tal vez. Puede ser un ambiente un poco menos agresivo, 1-1-2, no lo sé. Estas combinaciones no dependen de nosotros. ¿De quién dependen? 100%. Del medio ambiente, en dónde estamos trabajando, en dónde estamos instalando. Ahora, dentro de un mismo proyecto, dentro de un mismo escenario, podemos tener diferentes clasificaciones. Tal vez no sea lo mismo la línea de producción donde están los motores a un almacén, un galpón, como le quieran decir, en donde tal vez tenemos almacenada, resguardada la mercancía. Tal vez las condiciones son diferentes. Entonces, número uno, entender estas clasificaciones para poder saber en dónde estamos. Ahora, importante también entender los modelos de enlace típicamente que nos vamos a encontrar. Esto es, cómo vamos a probar, qué vamos a probar. En un ambiente enterprise normal, ahora vamos a marcarlo en color rojo para que todos puedan verlo. En un ambiente enterprise normal tenemos nuestro enlace permanente, conector a conector, jack a jack. También en el ambiente industrial podemos encontrar este escenario, pruebas de enlace permanente. Podemos encontrarnos también pruebas de canal, pero también nos podemos encontrar una prueba especial que se llama end-to-end, extremo a extremo. Y aquí están marcados en color gris para que lo puedan ver en dónde inicia la prueba y en dónde finaliza la prueba. Esto es, típicamente, bueno, hablamos de un enlace permanente que es conector, cable, conector. El enlace de canal que mide cable únicamente si fuera un extremo punta a punta. Esto es, el enlace de canal no estaría midiendo estos conectores. Podemos tener también un enlace que le llamamos end-to-end, donde podemos tener diferentes clases de conectores. Les decía, podemos tener hasta 4 conectores sin ningún problema y poder estar midiendo también las conexiones finales. Por lo tanto, tendríamos 6 conectores, 4 intermedios más los 2 extremos. Esto es válido en el estándar y así se llama la prueba. End-to-end. Es un modelo de enlace diferente o adicional al que conocemos típicamente en el Ethernet tradicional. Y en esta lámina les trato de explicar cuáles son las pruebas que típicamente hacemos. Obviamente hablamos de las clásicas, mapa de cableado, distancia, pérdida por inserción, next, fext, pero aquí entramos también con unas pruebas diferentes o adicionales para medir el balance de las impedancias de los cables.
Este balanceo es crítico sobre todo en ambientes agresivos. ¿Hacia dónde vamos? Número uno, vean esta imagen que les pongo aquí. La prueba, por ejemplo, decíamos de canal, porque es importante saberlo, porque reiteramos, el canal no mide el conector del extremo. El canal no mide esta conexión. ¿En dónde empieza la prueba? Aquí. Entonces, a ver, me interesa probar canal, pero si este es un conector que yo hice en fábrica y no lo estoy midiendo, puede ser un tema a mejorar o a desarrollar ahí. Entonces, ¿cuál es la conexión que a mí me interesa probar? ¿Cuál es el modelo de enlace que a mí me interesa probar? ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? Esa es la parte importante. ¿Qué quiero probar? Tenemos estos tres modelos al momento: permanente, canal y end-to-end. Y tenemos el otro modelo que también aplica para la parte enterprise, que es el enlace MPTL. MPTL, que quiere decir que es el plug modular de terminación en campo. Prácticamente hoy en día todos los fabricantes de cableado lo tienen, y es el modelo de tener en un extremo un conector RJ45 hembra, un jack, un panel de parcheo, tal vez una regleta. En el otro extremo, un conector macho RJ45, pero que típicamente este conector macho RJ45 no es un plug tradicional. Es un conector que se termina en la parte trasera como si fuera un jack, una terminación tipo IDC, y por la parte frontal es un conector macho RJ45. Y el ejemplo lo voy a marcar aquí en color rojo, que es el conector macho de un extremo y el conector hembra en el otro extremo. Esto también en la industria hoy en día es muy usado, es altamente popular en la industria esta clase de enlaces, esta clase de conectores. Entonces, para poder probar esta clase de conectores, tendríamos que hacerlo de una manera diferente a lo que venimos haciendo. ¿Y cuál es la manera diferente? Adaptadores especiales, adaptadores de patch cord. ¿Por qué adaptadores de patch cord? Porque el patch cord sí mide esta conexión, sí mide la conexión del extremo que fue la que yo hice en campo. Y si recuerdan lo que dijimos, que el adaptador de canal no está midiendo esa conexión, entonces, bueno, me interesaría saber qué es lo que puedo hacer. ¿Ok? Entonces, hablamos ahora de tener este como un cuarto modelo. Simplemente es ir a los equipos certificadores, TIA, CAT5E, CAT6 o la categoría que ustedes quieran, y el enlace MPTL. Entonces, resumiendo, y hacemos una pequeña pausa para responder algunas preguntas, podríamos tener cuatro modelos diferentes de prueba: enlace permanente, canal, end-to-end o MPTL. Cualquiera de esos cuatro modelos de enlace. Y aquí les pongo un ejemplo típico de una configuración de prueba de acuerdo al estándar TIA 1005. Y es muy sencillo. Vean, en este extremo tengo un conector del tipo M12. En el otro extremo también tengo un conector del tipo M12. Aquí está mi equipo certificador DSX5000, DSX8000. Del otro lado está mi equipo remoto con adaptadores M12. Y estoy probando tal vez mi canal que yo tengo aquí con una conexión tal vez intermedia del tipo M12. Otro ejemplo, y lo voy a marcar ahora en color azul. Un conector RJ45, tal vez en este extremo, porque no va de equipo a equipo, tal vez no va de un PLC a un PLC, tal vez vaya de un RJ45 de un switch a otro RJ45 en el otro extremo. Pero en medio tengo varios conectores del tipo M12. Se vale. Es otra forma de poder probarlo. Y tal vez tenga
otro escenario, que pueda ser un escenario donde yo tenga en un extremo, y ahora lo voy a marcar en color rojo, RJ45 en un extremo y M12 en el otro extremo. Igual puedo tener conexiones intermedias o directo. Entonces, todas estas diferentes conexiones, todas estas diferentes arquitecturas, no las podemos encontrar en el medio. Van a estar ahí. Simplemente es saber y tratar de entender qué quiero probar para tener los accesorios y los conectores, los adaptadores correctos a lo que yo necesito. Eh, quiero aquí hacer una pequeña pausa. Tenemos varias preguntas que me gustaría tratar de responder. Algunas preguntas. Me preguntan aquí, ¿puedo usar un adaptador de patch cord categoría 6A y certificar categorías inferiores cuando usamos MPTL? Ronnie Rosales. Muy buena pregunta y permítanme regresar algunos, algunas láminas. Y la respuesta, Ronnie, es no. Si tienes un adaptador para pruebas de MPTL de Patchcord categoría 6A, va a ser exclusivo para categoría 6A. Si tienes un adaptador de Patchcord categoría 6, es exclusivo para categoría 6. Si tienes uno en 5E, será exclusivo para 5E. Ni superiores ni inferiores vas a poder probar. Es exclusivo para la categoría. Me pregunta también aquí qué modelos de equipos Fluke pueden realizar las pruebas de conectores MPTL, y es un DCX 5000, un DCX 8000. Equipos Versip. El DTX, lo sentimos, no es posible realizar esa clase de pruebas. Nos preguntan también por aquí si es válido certificar con un equipo OneTouch AT. La respuesta es Luis, no, desafortunadamente no. El equipo OneTouch no es un equipo certificador de cableado, es un equipo que está un poquito más diseñado para la parte de troubleshooting, solución de problemas. No es un equipo certificador de cableado para capa física. Otra pregunta, ¿con qué equipo de medición lo podemos hacer? Ahorita platicamos, es el equipo certificador de cableado, el Versip, DCX 5000, DCX 8000. Perfecto. Vamos a continuar. Eran las preguntas recurrentes que teníamos. Eh, las siguientes preguntas que están llegando ahorita las responderemos al final de la charla. Ahora, hablemos un par de minutos también de algo que viene y que se le llama Ethernet de un solo par. Ethernet de un solo par. Y se está empezando a trabajar, se está empezando a desarrollar. ¿Por qué? Vuelvo a poner esta lámina que les puse hace unos minutos. Y decíamos, ¿qué pasa con la otra parte del mercado que aún todavía no migra por completo a Ethernet? Tal vez tengan tecnologías anteriores, tal vez, aunque su mantenimiento es muy costoso, la parte de la seguridad puede ser un riesgo, tienen velocidades inferiores, la ventaja que podemos tener es distancias más largas, y que en esta clase de arquitecturas es válido poner otras topologías como bus, ring o en estrella, en anillo, en bus, en estrella. Es válido, se puede. Entonces, se está trabajando, se está desarrollando en los estándares algo que le llamamos Ethernet de un solo par. Se los dejo ahí como comentario. Viene y seguramente se trabajará. Nosotros ya en el equipo certificador ya tenemos algunas pruebas para Ethernet de un solo par. Ya está. Uno de los principales puntos a trabajar es que son velocidades de 10 megas hasta 1 kilómetro de distancia, que podemos llegar a tener hasta 10 conectores, y usualmente está diseñado para aplicaciones en automatización, algunos sensores, conectores de diferente estilo, y déjenme ponerles aquí algunas imágenes de algunos conectores que están propuestos por algunos fabricantes de cableado para
Ethernet de un solo par. Incluso por ahí podemos ver un conector tipo LC, muy parecido al LC de fibra que tenemos, y son conectores propuestos. Aún no hay nada, son conectores propuestos. Esto no lo dice Fluke, es muy importante. Aquí abajo les pongo la fuente de dónde viene esto, por si alguien tiene la curiosidad y quiere ingresar. Aquí está. Es parte de la IEEE, como aplicaciones de Ethernet de un solo par. Pero bueno, quería mencionarlo para dejarlo ahí. Ahora, regresando a una de las principales preocupaciones que me dijeron al inicio de la charla, y no es que nos hayamos puesto de acuerdo o, como decimos comúnmente, que tengamos paleros, nos decían que una de las principales preocupaciones era el Next. Bueno, es de lo que queremos platicar. Para zonas donde tenemos la parte de interferencia electromagnética, por eso se llama E2, E3, la E, si recuerdan las clasificaciones que platicamos de MICE, la E hacía referencia a ruido o interferencia electromagnética. Y tenemos zonas que son muy agresivas, que puede ser número 2 o número 3. El problema que tenemos ahí es que esta interferencia electromagnética va a causar muchos errores del tipo CRC o FCS, errores en la transmisión de datos. ¿Cómo lo vemos reflejado? Como redes lentas, pérdidas de conexión, conexiones intermitentes. Ethernet se recupera y va a intentar nuevamente conectarse, seguirá intentando y seguirá intentando. Cada uno de estos reintentos, obviamente, voy a tener problemas en esta conexión. Entonces, los errores CRC, típicamente lo que vemos es que la red está lenta, intermitente, incluso podemos tener colisiones de red. Y esto obviamente se da efectivamente por la transmisión ya de los paquetes, la transmisión de las tramas que nosotros mandamos, y que lo que va a pasar o lo que vamos a ver es que si yo veo algo como esto, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo de entender para todos posible. Esto, por ejemplo, es una trama Ethernet. Está decodificada mediante un analizador de protocolos. Yo tengo una trama Ethernet y vean, la vamos a simplificar. Aquí está, tengo mi dirección de destino que está marcada en color azul, tengo mi fuente, tengo el protocolo y tengo mis datos. Esto es mi trama completa. Al momento que yo le envío, si yo tengo errores del tipo CRC, FCS, vean, tengo mi fuente que dice switch y tengo mi receptor que en este caso fuera un PLC. Yo transmito un 1010 y ahí está la animación. Salgo 1010 si todo está correcto. Por lo tanto es correcto. Yo transmito 1010, pero tengo interferencia electromagnética. Recibo 1110, lo cual es incorrecto. Esto es altamente común, que no lo encontremos en un ambiente industrial. Esto típicamente, ¿cómo se minimiza? Gran parte de los cableados que se instalan en la industria son instalaciones del tipo de cable blindado, con shield, con malla, con foil, cualquier shield que ustedes gusten. El punto fino que tenemos que tomar en cuenta es que todo el foil debe de estar debidamente trabajado en toda la trayectoria de los cables. Un blindaje correcto debe de mantenerse en toda la trayectoria de los cables. Desde un conector, todo el extremo, toda la porción de cable, hasta el otro conector en el otro extremo. Si mi blindaje no es el correcto, entonces lo que voy a tener son problemas seguramente del tipo CRC. Voy a tener intermitencia en los datos tal vez por la interferencia electromagnética que esté causando esto. Ahora, el secreto de todo esto es tener equipos probadores, equipos certificadores que efectivamente midan el blindaje de los cables, el blindaje de esta trayectoria
en toda la corrida del cable. Y les pongo aquí un ejemplo. Aquí yo tengo un blindaje, conector o metálico en un extremo, conector metálico en otro extremo. Si hay continuidad de la tierra, que es algo también muy común, usualmente las instalaciones industriales tienen muy buen sistema de tierras, va a haber continuidad de la tierra. Pero eso no quiere decir que haya continuidad del foil. Vean, en este ejemplo que yo les puse aquí, al haber continuidad de la tierra, un equipo certificador me diría, hay continuidad, pero no es continuidad del foil, es continuidad de la tierra. Yo necesito un equipo certificador, que es el DCX5000, el DCX8000, que haga una prueba real del blindaje del cable de punta a punta. Y que aunque yo tenga este escenario de tener continuidad de la tierra, si yo tengo un problema en el foil, en el shield del cable, en el blindaje del cable, me diga a qué distancia está el problema, en dónde se rompió la continuidad, en dónde está roto el foil o el shield de los cables. Eso es súper importante. Entonces, ¿por qué? Les pongo aquí un ejemplo. Una mala terminación del blindaje. Solamente una mala terminación del blindaje en algunos de los puntos, en algunos de los conectores, esos son los problemas que yo vería, visto con un equipo certificador. Entonces, esto es lo que yo vería en un equipo certificador. En la vida real lo que tendría pues son errores en la transmisión de datos. Ahora, dentro de eso también hay unas pruebas adicionales que se recomienda trabajar, que se recomienda manejar en el cableado industrial, que son algunas pruebas de balance. Hay unas pruebas que se le llama de balance. Se llaman TCL, EL, TCTL. Pueden sonar muy complejas, pero son muy sencillas de entender. Número uno, porque por el ruido, por la interferencia que tenemos, si yo no tengo un buen balance de mis pares, si la impedancia de mi trenzado, en los pares, perdón, daña, afecta el trenzado, lo que voy a tener es que tenga un resultado de este tipo. Si este balance que yo tengo, la impedancia que yo tengo al momento que yo transmito la señal, cuando yo tengo un voltaje, voy a tener mucho mayor ruido, mucha mayor interferencia. Y esto es crítico, crítico en los ambientes industriales. Entonces, número uno, se recomienda realizar pruebas, y estos están en el equipo certificador, qué clase de pruebas voy a manejar. Si es TIA 1005, con qué clase de conectores y la clasificación. E2, E3, esto es, ¿por qué? Porque le voy a exigir más a este enlace, le voy a exigir más a este cable que estoy probando para validar que efectivamente va a funcionar en ese ambiente crítico o en ese ambiente agresivo. Entonces, dentro de los protocolos de pruebas, nosotros en Fluke Networks tenemos unas pruebas que se le llama un set completo que se llama más todo, plus all, que lo que hace es medir el balance TCL, TCTL, ELTCL y otras pruebas adicionales también de resistencia para garantizar que efectivamente ese enlace o ese cable va a funcionar para las aplicaciones que yo necesito, para los ambientes que yo necesito. Y vean, les pongo aquí un ejemplo. El equipo certificador, la prueba es TIA 1005, categoría 6, tal vez un enlace permanente, tal vez un canal. Y vean esto, un ambiente de tipo E1 más todo, o E2 o incluso E3, el más agresivo que podría yo llegar a tener en la parte de interferencia electromagnética, con todo. Y les pongo aquí un ejemplo real. Un panel de control que tenía problemas, si yo lo pruebo en una medición normal, donde no mida todos estos parámetros también de balance, de resistencia, tal vez me diga que está bien, pero en la vida real el usuario está experimentando problemas. Al momento que yo le corro la prueba al cable y le pongo que es más todo,
Tal vez me diga, hay un problema en la resistencia, en la impedancia de los cables. Tal vez al momento de instalarlo dañaron, tal vez este cable no es el correcto para esas aplicaciones. Bueno, ahí lo encontramos. Eso es el punto interesante. Simplemente como referencia, que lo sepan, ahí están los valores de acuerdo a los estándares de cableado. Repito, esto no lo dice Fluke Networks. Nosotros simplemente medimos lo que está en los estándares. La parte importante es que efectivamente solo nosotros somos capaces de medir esta clase de pruebas. Entonces, empezando a resumir un poquito todo lo que hemos platicado en estos minutos, es cuáles son esas recomendaciones para probar Ethernet industrial. Número uno, tenemos que saber qué aplicaciones vamos a correr en ese cableado, cuáles son las aplicaciones que van a trabajar ahí. Vamos a probar categoría 5E, 6, 6A. Las mediciones de campo, mi sugerencia es siempre sea más todo, el plus all, siempre. Obviamente, ¿en qué medio ambiente lo vamos a probar? Va a ser 1, 2 o 3. ¿Es cableado blindado? Hay que activar la prueba del blindaje y validar que efectivamente el blindaje se mantenga en toda la trayectoria del cable. ¿Qué modelo vamos a probar? ¿Será permanente, canal, end-to-end, MPTL? Tenemos los adaptadores, tenemos los conectores correctos. Aquí les mostramos, por ejemplo, algunas de las imágenes de los conectores M12. M12D, código D es de 2 pares, código X es de 4 pares, de 8 hilos. O pueden ser conexiones híbridas, RJ45 a M12, pueden ser diferentes escenarios. Entonces, la parte importante es tener un equipo probador que me garantice todos estos diferentes escenarios. ¿Qué voy a probar? Ir cerrando, concluyendo la charla, número uno, ¿qué es lo que buscamos nosotros como Fluke Networks? Reducir, minimizar los tiempos muertos, lo que conocemos como el downtime. No queremos tener tiempos muertos en la industria, ni en ninguna arquitectura de red. Número dos, ahorremos tiempo, ahorremos dólares al momento de encontrar fallos en los cables. Ahorremos tiempo, ahorremos dólares cuando la gente conecte un dispositivo que no va a funcionar. Y a lo mejor el problema está en esos cables, en esa infraestructura. Número dos, recomendación, hay que certificar el 100% de estos puntos de red. Hay que probar el 100%, validar el 100% de estos puntos de red. Es muy importante, aquí les pongo algunas imágenes. Número dos, documentar es, si probar es importante, certificar es importante, documentar es aún más importante. Documentar el 100% de nuestros enlaces. Documentar el 100% de nuestras pruebas de lo que estamos haciendo. Esto es súper importante también. Tener el histórico. Saber cómo dejé una instalación, dónde está el problema. Y resumiendo lo que decíamos nosotros, dentro de la plataforma, bueno, poder documentar todos los resultados y es lo que nosotros hacemos con nuestro servicio que se llama Linkware Live, que es un servicio basado en la nube, totalmente gratuito para cualquier usuario de los equipos Fluke Networks, que permite subir resultados, almacenar resultados, configurar las máquinas de manera remota, generar reportes desde la nube, poder validar efectivamente cómo funciona la infraestructura de red, compartir diferentes perfiles de usuario con clientes. Hoy en día también podemos sincronizar este servicio con las máquinas impresoras o etiquetadoras, como le quieran llamar, impresoras o etiquetadoras de diferentes marcas para poder desde la aplicación o el servicio en la nube de esas impresoras, conectarse a nuestro servicio en Linkware Live y mandar a imprimir las etiquetas que ustedes quieran ahí. Entonces,
Todo esto está diseñado efectivamente a final del día para poder llegar a concluir y decir, esta es la manera correcta de poder probar y poder trabajar Ethernet industrial. Aquí les dejamos en pantalla un nuevo kit, dentro de la familia Versif, un nuevo equipo que se llama DSX25IEK1. ¿Qué quiere decir? Es un DSX para aplicaciones industriales, Industrial Ethernet, donde viene configurado con lo que se necesita para un ambiente de Ethernet industrial. Es un nuevo kit, una nueva máquina que va a tener su equipo principal, su equipo remoto, sus dos módulos certificadores a 1000 MHz, a 1 GB, dos adaptadores de canal RJ45, dos adaptadores M12 de 2 pares, dos adaptadores M12 de 4 pares y obviamente sus accesorios completos. Esto es el kit industrial. Tener cuidado porque obviamente no tenemos aquí adaptadores de enlace permanente como típicamente los tenemos en el ambiente Enterprise. Es un poco diferente. Está diseñado para el ambiente industrial. Con la opción de poder obviamente adicionarle fibra óptica. En este caso, en la industria es crítico tener un OTDR para poder probar fibra, para troubleshooting de la fibra. Saber en dónde está un problema, cuál es el problema, si es un conector, si es un empalme, si es una fusión, si es que mi fibra está doblada. Vamos, poder entender en dónde está el problema. Entonces, entender. Ahora sí, lo que decíamos, Versiv, la plataforma Versiv. Una plataforma, muchos probadores. DCX5000, DCX8000, la parte de el equipo certificador ahora para Ethernet industrial, certificación de cobre, certificación de fibra, OTDR planta interna, planta externa. Esto es, algunos de ustedes me preguntaron durante la charla con qué equipo. Aquí se los ponemos. La plataforma Versif. Esta sería la respuesta a todas las preguntas que nos podemos encontrar de los problemas que hay típicamente, en el ambiente industrial. Ahora sí, vamos a responder algunas otras preguntas que tenemos por aquí. Me preguntan sobre las categorías 7 y 8, ¿cómo se ve la adopción en el mercado industrial? José, es una buena pregunta. Te soy honesto, yo te podría dar una visión no de Fluke Network, sino de Jaime Reyes, lo que hemos encontrado. Realmente en la industria no vemos categoría 7, categoría 8. O sea, realmente estamos hablando de categoría 6, 6A, pero soluciones sobre todo blindadas. Eso sí no estamos encontrando, pero no lo vemos, ¿no? Categoría 7 u 8, efectivamente lo vemos en un ambiente Enterprise, y 8 fue diseñado pensando en centros de datos, ¿no? Nos preguntan también aquí con qué equipo funciona Lingware Live. Lingware Live con cualquier equipo de la plataforma Versif. Versif. Me preguntan también aquí, José Méndez nos pregunta si las aplicaciones Enterprise, los cableados blindados no se deben de usar. No, también es válido. En un ambiente Enterprise, José, depende de quién, del usuario, del instalador, de las aplicaciones, pero también son soluciones muy interesantes. Me dicen aquí en infraestructura de redes industriales canalizadas en aeroductos metálicos, ¿se podrían instalar cableados en blindaje? Todo depende obviamente de cómo esté tu infraestructura. No nos atreveríamos nosotros a dar una respuesta sin antes validar, por ejemplo, la arquitectura o revisar obviamente cómo está eh, el diseño. Nos preguntan si hay algún equipo que mida lo que es el MIC, el MICE. Sí, lo vimos, el DSX5000. En la parte de los estándares 1005 podemos tener las clasificaciones 1, 2 y 3. La respuesta es sí, definitivamente
Alipio, el Versip lo puede hacer. Perfecto. Tenemos algunas otras preguntas. Eh, Nos preguntan si la presentación la compartiremos. Vamos a compartir la grabación de este seminario. Vamos a enviarles el link con la grabación al seminario. Si no hay más preguntas en respeto también a todos ustedes, a todo su tiempo, no nos queda más que agradecerles, de verdad, muchas, muchas gracias por nuevamente tomarse unos minutos y compartirlos con nosotros en Fluke Networks. Les dejo en pantalla mis datos. Aquí está su servidor para tratar de ayudarlos. Cualquier duda, con toda confianza, pueden ponernos una, una llamada, un correo electrónico y trataremos de ayudarlos. Voy a seguir en la línea por si alguien más tiene algunas dudas. Félix, ya vi tu comentario, ahorita lo platicamos. Muchas gracias a todos, pasen buen día y hasta la próxima. Gracias.